Dos opiniones jurídicas de dos profesionales importantes e influyentes en el país, Joaquín Mejía y Yair López. Hace algunos minutos, un juez natural ha otorgado la solicitud de Estados Unidos que ha pedido en extradición al expresidente Hernández. Cabe ahora la apelación que ya han anunciado los abogados defensores del expresidente de la República. Es en estas condiciones, con la solicitud de Estados Unidos otorgada por el juez Edwin Francisco Ortiz, que pedimos las valoraciones en principio del abogado Joaquín Mejía. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato, Cristina, buenas noches, Yair. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es la crónica anunciada la crónica de una extradición anunciada. En segundo lugar, creo que también es importante señalar que todas las personas, incluso los criminales más peligrosos, tienen derecho a utilizar todos los recursos que ofrece el sistema legal. En este sentido, es totalmente normal que la defensa pueda hacer uso de ese recurso de apelación. En tercer lugar, yo creo que hay que hacer una reflexión en relación con la posición de Juan Orlando Hernández, porque creo yo que hay que recordar que el proceso de extradición no es un juicio para determinar su culpabilidad, sino para ver si esa solicitud reúne los requisitos establecidos en el convenio o en el tratado entre Honduras y Estados Unidos sobre extradición. Por tanto, creo yo que Juan Orlando Hernández debería de hacer uso o poner en práctica y tener coherencia con las palabras que él decía cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo, que quien nada teme, pues debería de enfrentar a la justicia, y por tanto, en vez de alargar el proceso a través de un recurso de apelación, que válidamente puede tomarlo, pero que haga como han hecho otros extraditables, que han ido frente a la justicia estadounidense a demostrar su alegada inocencia. Y finalmente creo yo también que debemos de pensar en dos cosas. Uno, que esto refleja sin ninguna duda el fracaso y el colapso del sistema de seguridad y justicia en Honduras, y por tanto creo que debemos de pensar en el día después de la extradición de Juan Orlando Hernández. ¿Qué vamos a hacer con la Policía Nacional? ¿Qué vamos a hacer con el Ministerio Público? ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, que han sido señaladas de manera clara y contundente por el juez Kevin Castell en los juicios que se han estado desarrollando en Nueva York? Yair López. Buenas noches, Renato. Para mí es un honor compartir con Joaquín, a quien estimo y admiro mucho. Mire, Renato, sin lugar a dudas, era normal pues, que se profiriera. Se dejaba venir, como decimos popularmente. La razón es muy sencilla. Se ha tergiversado mucho sobre la capacidad de prueba que se puede tener en estos procesos de extradición. Y si bien es cierto, en aras del debido proceso, toda persona tiene derecho a defenderse sobre cualquier petición que haya en su contra, lo cierto es que en el marco de este tratado de extradición, en el marco del auto acordado, la prueba que se admite en estos casos solamente va dirigida a los presupuestos mínimos para permitir que una persona sea entregada a un país extranjero para ser sometido a la justicia penal de ese país. Y en este caso, lo que habría que valorar a nivel probatorio es, en primer lugar, si los hechos imputados al señor Juan Orlando Hernández califican, por ejemplo, en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o bien en delitos asociados con la criminalidad organizada. Y es obvio que esos delitos imputados a él califican en estas situaciones. En segundo lugar, una norma habilitante, en este caso un tratado de extradición, y lo existe también. Y también verificar si alguna de estas imputaciones tenía una connotación de delitos políticos, que no lo es, como también si había antes del pedido de extradición un proceso judicial ya instado en autoridades judiciales hondureñas que lo hubiera impedido o lo hubiera postergado al menos. Esas situaciones son las que había que probar. Aquí no se trata, como bien lo señaló Joaquín, de determinar si él es culpable o inocente, si él ha participado o no en estos hechos. Para eso está el proceso allá en Estados Unidos, y él tendrá amplias facultades para defenderse. De tal manera que este anuncio de la apelación que ha hecho su defensa, para mí, simple y sencillamente tiene el sentido de darle unos días más de estadía aquí en nuestro país, tenerlo junto con su familia en la medida de lo posible,
pero evidentemente para mí va a ser ratificada esa decisión si es que se decide apelar, y evidentemente va a ser sometido a la justicia de Estados Unidos. Porque hay algunas opiniones jurídicas que afirman que por lo menos un 50-60% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Joaquín Mejía, le deben favores políticos al presidente o expresidente Hernández, y que por lo tanto tenían sus reservas que coincidiera el escenario donde un juez natural otorga la extradición con esa misma línea de parte de estos magistrados. ¿Cómo vislumbran esta resolución de la apelación que será presentada? Joaquín. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Yair, en el sentido que la Corte Suprema o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no tiene otra opción más que ratificar la decisión del juez natural de otorgar la extradición, porque ya lo planteaba muy claramente Yair. Con el tema de la extradición, lo único que esto no es un juicio como tal para determinar la culpabilidad o inocencia de Juan Orlando Hernández. Esto es un procedimiento administrativo para ver si se reúnen los requisitos formales para entregar en extradición a Juan Orlando Hernández. Y en este sentido están todos los requisitos. Está el requisito de la relación jurídica entre los dos estados, ahí está el convenio, como bien dice Yair. Está, por otro lado, la petición formal de extradición por parte de un estado, Estados Unidos, a otro estado, Honduras, ahí está. En tercer lugar, la existencia de una acusación criminal, una denuncia, un juicio en Estados Unidos en contra de la persona que está en territorio hondureño. Está obviamente en el Distrito Sur de Nueva York, y por otro lado que no exista, como bien decía Yair, un juicio por los delitos establecidos en el tratado en Honduras, y que tampoco hay. En este sentido, creo yo que no hay otra opción para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia más que ratificar esa decisión del juez natural. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta una cuestión de contexto, que esto no solamente es una cuestión política. Aquí estamos hablando de dos actores, un actor activo y un actor pasivo. El actor activo es Estados Unidos, una potencia mundial, y que además hay que reconocer que tiene muchísima influencia en las relaciones con Honduras, y eso no se puede desconocer. Y el actor pasivo, que es Juan Orlando Hernández, que ha sido catalogado por el propio Departamento de Estado como un criminal de alta peligrosidad. Entonces no estamos hablando de cualquiera, de actores cualquiera, estamos hablando de dos actores muy importantes y que obviamente tiene esas implicaciones políticas. Con esto no estoy diciendo que la decisión es política, no, estoy diciendo que la decisión obviamente tiene que tomar en cuenta ese contexto político, pero que al final de cuentas es una decisión basada en lo que establece el artículo 102 de la Constitución de la República y el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de 1919, su convención adicional de 1927 y también la Convención de Palermo del año 2003. Sí, yo les entiendo lo que están diciendo, porque más de algún defensor del expresidente Hernández manifestó hoy que no solo se trataba de leer los medios de prueba de Estados Unidos pidiendo la extradición del presidente Hernández, sino que el juez natural debería determinar e investigar, sustentar, contrastar esos medios de prueba presentados por Estados Unidos. Ahora, Joaquín Mejía habló de investigar instituciones del país relacionados con este tema y mencionó a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué, Joaquín? Un minuto. Bueno, solo hay que preguntar por dos cosas. Hay que preguntarnos por dónde ha pasado la droga que ha llegado a Estados Unidos. Las fronteras marítimas, terrestres y aéreas. ¿Quiénes son los que toda la vida y constitucionalmente le ha correspondido cuidar esas fronteras? Los militares. Por tanto, o son cómplices o son incompetentes. Y en ese sentido hay que hacer una investigación. Y en segundo lugar, el juez Kevin Caspel en el juicio o en los argumentos para imponer la cadena perpetua a Tony Hernández dijo claramente dos cosas en relación con las Fuerzas Armadas. Uno, que cuidaban el tráfico de drogas, y dos, que cuidaban a narcotraficantes. Y Yair López, ¿qué le falta a Honduras? ¿Qué le falta al Estado de Honduras para que aún investido de la presidencia del país, las instituciones puedan investigar a un presidente del Ejecutivo que se sospeche esté cometiendo ilícitos? Simple y sencillamente, Renato, tener independencia. El Ministerio Público, por ley y por su propia naturaleza, es un órgano totalmente independiente, así lo dice su ley constitutiva. Lo que pasa es que lamentablemente en este país, y simple y sencillamente hay que hacer una mínima memoria,
los procesos de selección de las autoridades del Ministerio Público han estado salpicados por irregularidades. Y esto es lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones, donde se trastocó el procedimiento, se cambiaron las reglas en última noche, se permitió la participación de otros y ya sabemos los resultados que se dieron. Y en el último proceso ocurrió exactamente lo mismo. El fiscal general, por ejemplo, no se había postulado, no tenía interés a ser fiscal de la República y bueno, en el Congreso se lo sacaron como un as bajo la manga y apareció finalmente reelecto como fiscal general. Entonces, estos procesos tienen que ser necesariamente depurados, Renato, pero yo creo que las cosas poco a poco van a ir teniendo por su propio peso. Ahorita hay un evento importante que no podemos descuidar en este contexto de la extradición. En primer lugar, esta es la comisión que se ha formado en el Congreso Nacional. Esa comisión va a rendir un informe y ese informe esperamos los hondureños que sea público. Necesitamos saber los hondureños qué ha pasado con esas solicitudes de extradición y por qué la apatía en las capturas de las personas vinculadas con actos ilícitos y requeridos, lamentablemente en otro país, porque aquí en Honduras no se aplica la justicia. Y de ahí creemos, Renato, que pueden existir procesos importantes de deducción de responsabilidad que independientemente que se forme o se constituya los números necesarios en el Congreso Nacional para instar y deducir responsabilidad a nivel de juicio político, debe hacerse en el Congreso Nacional. Los hondureños necesitamos saber, por transparencia y porque son servidores públicos al servicio de los hondureños, saber qué pasó con eso. Y por otro lado, Renato, creo que en este mismo contexto del caso del señor Juan Orlando Hernández, yo no creo sinceramente que Estados Unidos se quede de brazos cruzados. Hay una estructura criminal identificada por Estados Unidos y hay que quebrantarla, porque todavía siguen esos actores, como bien lo ha dicho Joaquín, actuando como oficiales, como funcionarios públicos, y seguramente se van a venir más procesos de extradición porque hay que romper esas redes criminales. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los Valles, con los Cachiros. Esas estructuras criminales se han venido debilitando, y en este caso, en el caso del señor Juan Orlando Hernández, en la connotación que se le ha dado a este caso en Estados Unidos, seguramente van a venir más extradiciones para resquebrajar y destruir esa estructura que se ha identificado en aquel país. Nuestra próxima nota es justamente sobre eso, sobre esta investigación que hace una comisión especial del Congreso de las solicitudes de extradición que ha hecho Estados Unidos, 94, 97 aproximadamente, y el comportamiento que han tenido con ellas nuestras instituciones. Pero quiero terminar con esta pregunta y una respuesta de 30 segundos, tanto de Joaquín Mejía como de Yair López. ¿Están dadas las condiciones para desestructurar este cuasi Estado cooptado por el narcotráfico, Joaquín? Yo creo que en este momento se han alineado los astros porque los intereses de la sociedad hondureña, o uno cree también del nuevo gobierno, o al menos de los sectores democráticos del gobierno de la Alianza, y por otro lado de Estados Unidos, estamos coincidiendo, y creo yo que es el momento oportuno, y espero, como lo plantea Yair, que esa comisión del Congreso pueda dar un resultado efectivo, porque creo que es necesario que Óscar Chinchilla, el Pleno de la Corte, renuncien por dignidad, y si no lo hacen, que el Congreso les interpele, se ejerza un juicio político y, ojo, que se garanticen procedimientos basados en una ley orgánica para que la meritocracia y los altos valores morales sean lo que primen en la elección de las altas magistraturas del Estado. Jair. Sí, también opino en igual sentido, Renato. Yo creo que hay una oportunidad política e historia importante y espero yo que con esa legitimidad que ha tenido la Presidenta de la República genere precisamente ese accionar en las demás instituciones del Estado, en el Congreso Nacional particularmente, Renato, para que lleguemos a la verdad sobre qué ha pasado con estos procesos de extradición, se deduzcan las responsabilidades que corresponden y si hay responsabilidades civiles o penales, que se hagan, pero a la vez se da el momento oportuno para que el próximo año, este año y el próximo año, con la elección de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, finalmente los hondureños nos preocupemos por la correcta administración de justicia, especialmente en el campo penal, donde ha fracasado con la criminalidad organizada y la corrupción. Es necesario que el Congreso Nacional se genere ese accionar y que por fin las fuerzas políticas del país entiendan que Honduras, para recobrar su Estado de Derecho, para
dar confianza con el inversionista extranjero y nacional, es necesario que la ley se aplique correctamente. Entonces, esa es la esperanza que tenemos de inmediato. Y en adición a eso, Renato, va a ser importante, muy importante, la traída de esta comisión de la CICIG, o como se le llame, para fortalecer las capacidades del Ministerio Público en materia de corrupción y que el Ministerio Público finalmente se profesionalice y sea eficiente en la lucha contra la corrupción que tanto daño nos ha causado. Muchas gracias a nuestros abogados, analistas jurídicos esta noche, Joaquín Mejía, Yair López. Cristina.